El vídeo ha sido preparado especialmente para el canal Akakasian. Saludos, amigos. En la práctica de los radioaficionados, a menudo surge la tarea de regular la potencia de una carga de corriente continua, por ejemplo, el brillo de una tira de LED o la velocidad de rotación de un ventilador. Y en la mayoría de los casos, para esto se utiliza una señal PWM, que se aplica al elemento clave a través del cual se alimenta la carga. En el vídeo de hoy quiero hablaros de 5 esquemas interesantes y útiles que os permitirán generar esa señal PWM. Actualmente, para tareas similares se utiliza clásicamente el circuito integrado. Del temporizador 555 o un simple microcontrolador de 8 pines. Y sobre estos tipos de implementaciones hay mucha información en Internet. He decidido no repetirme, y por eso en este vídeo no habrá programación. Y, temporizadores 555. Pero estoy seguro de que será interesante. Así que no olvidéis apoyarme con un me gusta si os gusta el vídeo. Y el primer esquema es un generador de señal PWM basado en un multivibrador, que permite montar una fuente de señal PWM, literalmente con desechos. Necesitaréis 3 transistores, 5 resistencias, 2 condensadores y un potenciómetro. Echemos un vistazo al esquema clásico del multivibrador. Los transistores VT1 y VT2 se abren alternativamente, generando una señal cuadrada. El tiempo de presencia, de voltaje tau 0 y de presencia de 0 tau 1, depende de la velocidad de descarga de los condensadores C1 y C2 y, como consecuencia, de los valores de las resistencias R2 y R3. Si colocamos un potenciómetro en este punto, podremos cambiar suavemente el ciclo de trabajo de la señal PWM, es decir, la relación del periodo de la señal con el tiempo cero. ¿Por qué no cambiará la frecuencia? Porque al disminuir R2, aumentaremos R3 en la misma medida. Y, como consecuencia, la suma de 0 y 1, con un pequeño margen de error, permanecerá constante. Vamos a repasar brevemente el cálculo de los valores nominales. Para empezar, buscamos 2 transistores NPN idénticos. Por ejemplo, encontré 2 N5551 a mano. En encapsulado TO92. Buscamos su hoja de datos y anotamos el valor de la potencia máxima disipada. 625 MW, corriente máxima del colector 600 mA y el coeficiente de transferencia de corriente o ganancia de 160. Y, por supuesto, determinamos el voltaje de alimentación, por ejemplo, 5 voltios. Luego determinamos la corriente del colector con la siguiente fórmula. Y obtenemos el valor de las resistencias del colector. Ahora calculamos el valor de las resistencias base. Su valor nominal debe estar en el siguiente rango, desde R mínimo hasta R máximo. Las resistencias mínimas se redondean hacia arriba. Colocamos en su lugar R2 y R3, y elegimos el potenciómetro de manera que la resistencia base junto con el potenciómetro esté cerca del valor máximo. Ahora calculamos el valor de la capacidad. Supongamos que queremos obtener una frecuencia PWM de 30 kHz. Entonces, la capacidad necesaria debe ser la siguiente. Redondear hacia abajo aumentará la frecuencia, redondear hacia arriba la disminuirá. Ahora pasamos al cálculo del resistor para el interruptor. Debe elegirse el doble del resistor del colector. Luego obtenemos el valor de la corriente base, después de lo cual es necesario determinar la corriente de carga. Supongamos que quiero controlar un ventilador con una corriente de 150 mA. Entonces, la corriente del colector debe ser 10 veces mayor que la corriente base. Así que se puede usar casi cualquier transistor PNP como interruptor. Si se necesita una corriente mayor en la carga, se puede utilizar un esquema de transistores compuestos o transistores más potentes. Y pasamos al segundo esquema. Este también es un esquema simple, construido ya sobre la base de elementos lógicos. Sobre la base de 3 elementos NE, se ha montado un generador, cuyo periodo es aproximadamente. Control remoto. Los diodos separan el proceso de carga y descarga del condensador, debido a lo cual cambia el tiempo tau 0 y tau 1. Al igual que en el esquema anterior, la suma permanece inalterada en cierta aproximación. En la salida hay un interruptor. La corriente máxima de salida del circuito integrado depende de la serie utilizada. Normalmente es de varios miliamperios. Algunos circuitos integrados, fabricados con tecnología Atmos, pueden alimentarse con un voltaje de alimentación elevado. Esto permite evitar elementos adicionales y simplificar el esquema. Basándonos en este esquema, lo ensamblaremos. Un regulador para una tira de LED, al final del vídeo. Para verificar la funcionalidad de estos esquemas simples, es conveniente usar placas de prototipos. Ahora pasemos a esquemas más inusuales de generación de señales PWM. Y el tercer esquema,
será uno construido sobre la base del circuito integrado K174GF1. Este circuito integrado es un generador de sincronización de barrido horizontal alimentado por 12 voltios. Muy sensible a sobrecargas, sobrecalentamiento y descarga estática. Sin embargo, ensamblando un tablero simple según el siguiente esquema, puedes obtener uno bastante estable. Señal PWM. La resistencia de carga debe ser superior a 500 ohmios. Consejo personal. Si encuentras este circuito integrado y decides replicar el esquema, utiliza un zócalo sin soldadura y mantén los circuitos integrados envueltos en papel de aluminio hasta el último momento. El cuarto esquema será un circuito con el circuito integrado K1561AG1 o su análogo extranjero CD4098. Este circuito integrado es un multivibrador monoestable doble, fabricado con tecnología Atmos. Un multivibrador monoestable es un dispositivo capaz de generar un solo pulso. En el esquema hay dos de estos multivibradores. Uno activa al segundo, y luego el segundo activa al primero. Y así sucesivamente en un bucle. En Internet se puede encontrar el siguiente esquema de un regulador con este circuito integrado. En él, el tiempo tau 0 es fijo, y tau 1 varía. De esto se deduce que el ciclo de trabajo de la señal PWM cambia debido a la variación de la frecuencia. Y empiezas a escuchar esta señal PWM. No sé cómo será para otros, pero personalmente, no me satisface. Propongo el siguiente esquema. El valor mínimo de resistencia, según la hoja de datos, es de 5K ohm. Yo puse 10K ohm y un potenciómetro de 500. Conecté el potenciómetro. Al igual que en el primer esquema del generador basado en un multivibrador. Como resultado, las resistencias cambian proporcionalmente y la frecuencia en la salida permanece más o menos constante, pero el ciclo de trabajo de los impulsos cambia. Con los valores de los elementos indicados en el esquema, la frecuencia fue de aproximadamente 30 kHz. Y finalmente, el quinto esquema, en el que quería añadir elementos digitales. Para variar. Estructuralmente, consta de un generador de frecuencia de referencia, un contador ajustable y un flip-flop D. Ya les he hablado de todos estos elementos, así que vamos a analizar el esquema. El generador de frecuencia de referencia está construido sobre la base de tres elementos no. Variando la capacidad, se puede lograr la frecuencia PWM deseada. Cuanto mayor es la capacidad, menor es la frecuencia. Desde el cuarto elemento no, que actúa como un buffer, la señal de cierta frecuencia llega al contador K155. Y E8. Echemos un vistazo a su tabla de verdad. Este contador tiene 6 entradas que configuran el coeficiente de división de la frecuencia de reloj de 1 a 64. Es decir, supongamos que en la entrada E1 se aplica un 1 lógico y en todas las demás entradas un 0 lógico. Entonces, por cada 64 ciclos de señal en la entrada C, solo aparecerán 2 ciclos en la salida Q. La frecuencia se dividirá por 32. Además, cuando el contador alcance el último valor, aparecerá una señal en la salida de acarreo. Tomamos la señal de la salida Q y de la salida de acarreo y la aplicamos a un flip-flop tipo D, utilizando las salidas asíncronas para establecer y restablecer. Ahora, la señal de la salida de acarreo establecerá el flip-flop y la señal de la salida Q lo restablecerá. En las entradas del contador se puede colocar un conmutador de Gelete. Cambiando el nivel lógico alto, de acuerdo con la tabla de verdad, se puede lograr un ciclo de trabajo de la señal PWM de entre 50 y casi 100%. Un esquema similar se puede montar de muchas maneras diferentes. Se puede usar un contador y un decodificador, o lo que tengas a mano. Si te interesa este tema y te gustaría ver un regulador PWM digital con control de un solo botón, sin usar microcontroladores ni programación, entonces escríbelo en los comentarios de este vídeo. Bueno, vamos a montar un circuito en un inversor, para regular la iluminación LED en mi estantería con cajoneras. Creo que la corriente máxima es de alrededor de 1, no más. No veo mucho sentido en hacer una placa de circuito impreso. Montamos todo con montaje en superficie. Como elemento clave, decidí usar un MOSFET de canal NCAP50N06, del cual conseguí varias unidades. Al desarmar, una fuente de alimentación ininterrumpida que ya había cumplido su ciclo de vida. Todos los elementos restantes que no están en el circuito integrado los uní para aumentar la capacidad de carga.
El primer encendido reveló una baja frecuencia de la señal PWM, lo que hacía que la cinta parpadeara tanto en cámara como a simple vista, lo cual no es genial. Por lo tanto, cambié el condensador, reduciéndolo aproximadamente 1000 veces y obtuve alrededor de 100 kHz, que no se perciben ni a simple vista ni en cámara. Solo queda añadir pegamento térmico y ensamblar todo en la carcasa, después de lo cual fijarlo en el lugar adecuado. Otro circuito integrado soviético ha sido utilizado, en lugar de derretirse en ácido para extraer el oro. Espero que este hecho os resulte tan agradable como a mí. Amigos, espero que el vídeo os haya sido útil. Os agradezco de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. En la descripción del vídeo encontraréis todos los enlaces útiles. Suscribíos al canal, y con vosotros estuvo Andrei. Adiós.